Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Bienvenidos a este su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Se transmite todos los días sábados a través de Radio Latacunga, por Facebook y por YouTube. Hoy tenemos la presencia por tercera ocasión de Magali Molina Pérez, quien actualmente es rectora de la Unidad Educativa Sagrado Corazón de Jesús en Latacunga, con quien vamos a trabajar en el tema El bautismo de Jesús, numeral 537 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermana Magali, muy buenas tardes, bienvenida a Un Pueblo que Camina. Muy buenas tardes, mi querido Juan. Es muy placentero para mí encontrarme una vez más junto con ustedes. Saludo también desde Latacunga a cada uno de los radioescuchas y también que por los medios de Facebook nos pueden observar. Para mí es pues un gusto verdaderamente el poder encontrarnos para analizar y sobre todo dejar que sea el Espíritu Santo quien hable a través de nosotros para iluminar la vida de algún joven, de alguna persona que en este momento lo requiera. Perfecto, muchísimas gracias. Como siempre, pues vamos a pedirle a nuestra invitada que nos cuente algo de su vida. Hermana Magali, por favor, recuérdenos quién es Magali Molina, cómo se involucró con la iglesia, cuáles son sus principales actividades o compromisos que tiene con la iglesia. Cuéntenos su testimonio de vida, por favor. Con mucho gusto, pues mi querido Juan y a cada uno de los radioescuchas que por esta prestigiosa radio nos están escuchando, puedo decirles que hoy por hoy Magali Victoria Molina Pérez es una joven de 33 años. Comencé mi vida laical, mi vida de compromiso junto a la iglesia, pues hace muchos años atrás. Más o menos cuando iba a cumplir 14 años. Empecé este camino del Señor, pues a través del movimiento de la Renovación Católica Carismática. También como no recordar con tanto cariño a Monseñor Victoriano Naranjo, con quien fui parte del grupo de misioneros en mi adorada escuelita, La Inmaculada, pues era parte de JMB, parte también de lo que es infancia misionera y pues siempre mi compromiso de la mano de la Renovación Católica Carismática. Es donde yo verdaderamente me formé, donde yo conocí ese verdadero encuentro de tú a tú, del poder mirarle al Señor, sentirle a través de la Eucaristía, a través de la oración, a través de la adoración. Es donde uno siente ese calorcito en el corazón que le habla y le llama. Verdaderamente es donde yo me enamoré de este camino. Es donde yo decidí que mis manos, mis pies tenían que estar al servicio de alguien más, pero también entendí que como humanos uno tiene muchas limitaciones. Como joven, pues ustedes recordarán cuando uno está en los 14, 15 años, pues siente comerse al mundo de un solo bocado. Y en ese entonces, pues yo me sentía la salvadora de absolutamente todo. Era inalcanzable mi agenda porque de lunes yo tenía catecismo, impartía en San Agustín, daba catecismo los lunes, los miércoles en la noche tenía renovación en la iglesia de las Fuentes a las 7 de
de la noche. Ahí yo dirigía también un pequeño grupo de niños, de los típicos niños que los papás no tienen con quién dejarles. Entonces yo me hacía cargo de ellos mientras sus padres estaban o sus mamitas estaban en el grupo. Yo jugaba con los niños para que ellos también pues crezcan un poco en el conocimiento al Señor. Los viernes tenía igual catecismo y infancia misionera los días sábado. Imagínense, con 14 años todo esto, los días sábado yo recibía formación en la mañana con el párroco de aquel entonces de San Agustín, el padre Vicente Aguilar, a quien lo recuerdo con mucho cariño. En las tardes tenía mi grupo juvenil de la Renovación Católica Carismática. El domingo, muy 9 de la mañana, teníamos formación de catequistas hasta las 11 que teníamos la Eucaristía en San Agustín, en San Agustín. Entonces, todo esto yo lo compartía junto con mis actividades como joven, junto con mis deberes, junto con el hecho de ser parte. También soy la primera hija de una familia de 4 integrantes. Entonces, tenía mi hermana, nuestras actividades como familia, pero siempre a mí me llamó mucho la atención la parte del servicio. Creo que eso viene ligado a lo que les comentaba, al hecho de que yo comencé mi vida estudiantil en la unidad educativa La Inmaculada, que está regentada por las Hijas de la Caridad. Entonces, yo siempre amé ese carisma de servicio, pero Dios tiene sus formas, ¿no? Como dice, Él escribe recto en los renglones torcidos, y mi vida es muestra de ello. Cuando llegué a 10º de básica, pues yo tuve que salir de la Inmaculada, porque en ese entonces, que les estoy hablando más o menos del 2005, yo no había en la Inmaculada bachillerato. Entonces yo tuve que trasladarme, mi mami buscó un colegio, porque en ese entonces no era como ahora, ¿no? Que los papás dicen, mi hija quiere o mi hijito quiere, ¿no? Ahí hacíamos lo que los papás nos dicen. Entonces mi mamá buscó un colegio similar al que yo salía. Me costó mucho como dejar, ¿no? Mi colegio, pero también gracias a Dios, pues se les puso en mi camino a las hermanas betlemitas, y es ahí donde empieza pues esta otra parte del trayecto de mi vida. Y me voy a 1º de bachillerato al Colegio Sagrado Corazón de Jesús con las hermanas betlemitas. Y ahí pues me encuentro con una persona que caló mi corazón, que marcó mi vida, que en paz descanses, pues nuestra querida hermanita Magdalena Vaca, que fue rectora de la institución también. Entonces yo la conocí a ella. Mis 3 años, pues continué, imagínense, era una joven un poco rara, ¿no? Extraterrestre para ese entonces, en el que prefería estar en una iglesia, prefería ir a un grupo juvenil, a que de pronto a una farra, que de pronto a un concierto, cosas así. Yo pertenecía al coro, al Ministerio de Música de la Renovación, entonces eso ya empezó a generar más compromiso, más tiempo de mi parte, porque eran repasos, teníamos presentaciones. Recuerdo que hubo un tiempo que cantábamos incluso en las Eucaristías del Divino Niño en la Maldonado Toledo cada 25. Entonces era ir sacando tiempo, ¿no? ¿De qué resta el tiempo? De este tipo de cosas que como jóvenes, digamos, normalmente se hace, que es de pronto salir a una discoteca, que es de pronto salir entre amigos a conversar, que no está mal, ¿no? Pero fue esa mi opción. Entonces, pasó el tiempo, me gradué, llegué a la universidad. Y pues, pese a que estuve en la universidad, me fui a Ambato, no abandoné mi infancia misionera acá en La Tacunga, venía volando. Mi mamá siempre fue mi cómplice como toda buena madre, toda intercesora, pues me esperaba en el Colegio La Inmaculada con la comida. Y yo llegaba, comía como loca y entraba porque a las 3 de la tarde me esperaban mis pequeños, mi infancia misionera, que ahora tengo niños ya que eran míos de infancia misionera, que ya se están graduando. Entonces, imagínense los que eran mis chiquititos de trigo verde, que he visto tantas generaciones crecer gracias al catecismo, a la infancia misionera. Pero Dios me iba preparando para algo, veo yo ahora. Entonces, en ese entonces ya llegué a graduarme, culminé lamentablemente ahí a veces las malas decisiones, ¿no? Yo pienso que también las pruebas, yo tenía en mi corazón el llamado. Yo quería ser religiosa. Y pues como la primera comunidad que yo conocí fue la de las Hijas de la Caridad, lo intenté por ahí, pero lamentablemente me enfermé. Entonces recuerdo tan claramente Sorelvia Guisado, una monjita de la Caridad en el centro Nazaret, me dijo, Magali, tienes que
curarte. Cuando estés un poquito mejor de salud, porque entré en una anemia súper crónica, entonces vuelves y tranquila, mientras sigue en tu universidad. Pero lamentablemente, pues ahí como que encontré una persona a quien en ese momento yo sentí como el hombre ideal de mi vida, pero a veces uno no toma las decisiones correctas, ¿no? Y aquí a mí sí me gustaría hacer un llamado muy grande a quien nos esté escuchando, si es un joven o una persona que todavía no tiene como enrumbada su vida. Uno tiene siempre que escuchar mucho a sus padres y aunque dicen ahora, ¿no? Los jóvenes se creen muy superpoderosos porque tienen el internet y todo, pero el corazón de una madre, el corazón de un papá nunca le va a engañar. Entonces yo recuerdo que siempre fue un poquito conflictiva la situación porque él es una persona muy distinta a mí. ¿En qué sentido? En el sentido que yo siempre tuve un camino de iglesia y él pues era un camino un poco más del mundo, ¿no? Que no está mal, pero era como que dónde íbamos a compatibilizar. Nunca pensamos en eso. Entonces, tuve a mi hija. Eso fue algo que quebró mucho mi ser porque era como que toda una vida, un camino muy recto y quedarme embarazada sin haberme casado fue algo muy fuerte para mí. Recuerdo tan claramente el abrazo fui una persona de iglesia, me conocían los sacerdotes, me conocían catequistas, pero recuerdo muy claramente el abrazo de mis sacerdotes, el abrazo, la compañía de mi equipo de trabajo, de que pese a que sabían que no estaba bien lo que había hecho, jamás me juzgaron. Al contrario, me abrazaron, me acogieron y me incentivaron junto con mi hija, salir adelante. Hoy mi hija tiene 10 años, está por cumplir en este octubre 10 años. Está terriblemente grande. He podido vivir esta emoción de ser madre, esta emoción de dar vida a otra persona. Pero ahí fue cuando Dios me sacudió más fuerte y me dijo, a ver, Magali, debes prepararte para algo. Mi hija a sus 8 meses convulsionó y le llevé donde un médico y me manifestó, me dijo, ¿sabes qué, Magali? Tu hija tiene epilepsia. Yo sentí mi corazón acabarse, destruirse y dije, bueno, señor, y me pegué una pelea, como dice Martín Valverde, de las greñas con Jesús y le dije, Señor, o sea, a ver, yo te he servido, te he amado, he hecho tantas cosas y tú me das esta cruz. Entonces yo me pegué una pelea de esas infinitas. Pero sin embargo, el Señor con sus mañitas de amor me volvió donde Él porque yo dije, no puede ser, o sea, yo que he hecho tanto por ti y tú me pagas así, ¿no? Y me sentí yo, Dios mío, no sé qué pensaba en ese momento, que me atreví a hacer eso con el Señor. Entonces bajé como mi guardia en la situación de iglesia, porque en verdad el pensar que mi hija iba a vivir, me decía el doctor, me decía, mira, en cualquier momento ella puede convulsionar y se cae, se rompe la cabeza, se rompe, Dios mío, decía, Dios mío, mi hija nunca va a poder hacer su vida. Entonces ahí nuevamente mi grupo de oración nunca me dejó. Oraban por mí, Magali, Victoria, no te preocupes, estamos rezando, mi hija se llama Ángeles Luciana, porque yo lo había escogido hace mucho tiempo antes de que ella nazca. Y resulta que el Señor me regala la gracia de que ella nazca un 2 de octubre, el día de los ángeles custodios. Entonces todo era de Dios, ¿no? Pero en ese momento de la tristeza, del dolor, uno no lo ve. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros en el grupo me dice un sacerdote que no voy a decir el nombre porque a veces se toman como, se tergiversan las cosas. Fui yo y le pedí la unción de los enfermos a mi hija porque yo sentía que mi hija se moría. Mi hija tenía crisis de epilepsia supuestamente entre 4 o 5 al día. Un doctor me llegó a decir que ella iba a llegar a un estatus convulsivo y que podía fallecer. Muy destrozada, con mi corazón hecho pedazos, yo fui donde un sacerdote X y le manifesté que le pusiera la unción de los enfermos. Entonces, esperando lo peor, la verdad, el sacerdote, muy apegado también a nuestra renovación, me dice, Magali, dice, Ángeles es bautizada. Le digo, no, dice, bautízale, bautízale y el Señor le dará la gracia de la vida. Para serles muy sincera, en ese momento yo dije, si ya el médico, el neurólogo dijo que era esto, o sea, muy poco pienso, había perdido mucho tanto esta chispita. Sin embargo, mi madre igual
me dijo Magali: Victoria, antes de bautizarle, vamos todos los jueves a la Eucaristía del Santísimo. Dije, listo, o sea, pero yo era como ya, o sea, juguémonos la última carta. Entonces, en ese empezamos a ir. Esto que les estoy diciendo fue más o menos mayo y pudimos hablar con el padre Jorge Barahona, que es el padre espiritual de mi hija, que en ese entonces estaba en la catedral, para que me ayude con el bautizo en junio. A ella le bautizaron el 28 de junio. Entonces, en ese trayecto del curso, de buscar padrinos, no había la emoción de decir voy a hacer una fiesta o algo así, porque tenía ese dolor en mi corazón. Entonces, en ese trayecto, mi tía trabaja con los niños especiales en la unidad educativa especializada Cotopaxi. Me dice, mi hijita, dice, ¿sabes qué? Una madre de familia me dio el número de este neurólogo. Llévale, no pierdes nada. Entonces yo dije, listo, le voy a llevar. Cuando le llevé, estábamos ya en este proceso, ¿no? Del bautizo. Entonces ya le llevé y el doctor, el neurólogo que le vio, le miró y me dijo, la niña no tiene nada. La niña está sana. Y nosotros nos quedamos así porque ella incluso estaba tomando medicina de anticonvulsivantes. Y le dijimos, ¿no? Y en ese preciso momento que estábamos con el médico, Ángeles empezó a tener una crisis. Y yo le digo, pero mírele, doctor, y todos desesperados porque entramos a la consulta, ya se imaginarán, la primera nieta, la primera sobrina, era la primera bisnieta mujer. Entonces estaba mi papá, mi mamá, mi hermana en el consultorio, todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento el doctor dice, no, ¿a quién voy a mandar a un médico? Es a ustedes, porque la niña está así, es porque está mal manejada, porque la niña es muy caprichosa y tenía, el diagnóstico de ella era este famosa alferecía, que se daba porque ella quería algo y se enojaba y retenía la respiración, se quedaba morada en vez de llorar y se desmayaba y como convulsionar. Entonces el doctor dijo, no, van a ver y retírenle la medicina. Bueno, y para hacerles corto el cuento, el último día que ella le dio una convulsión fue el día 13 de octubre del 2014. Y hasta el día de hoy es la niña más sana del mundo. Entonces yo sé que fue Dios. Entonces ahí fue cuando, como uno con el perrito, no como la oveja arrepentida, regresa a mirar y dice, Señor, yo sé que en todo este camino nunca me dejaste. Entonces emprendí mi camino ya mayor y ahí, como vuelvo y repito, es donde se ancla mi historia. Pues la hermanita Magdalena Betlemita, que Dios la tenga en su gloria, pues un día me llama y me dice, Magalita, dice, ¿estás trabajando? Le digo, no, porque en todo este trayecto que viví con mi hija, yo no estaba trabajando. Dice, ven a trabajar en el Sagrado Corazón de Jesús, necesito una bibliotecaria. Con mucho gusto. Fui, no tenía mayores aspiraciones como digamos de ser, no sé, no, nunca pensé, fui simplemente por servir y ser una bibliotecaria. Entonces, cuando llegué, pues hice mi labor casi por 8 meses como bibliotecaria y a una hermana que se encontraba en ese momento frente a la escuela, porque antes recordarán que había rector y director, era la directora de la escuela, le dieron el pase. Pero yo no tenía un título de educación. Entonces simplemente me dijeron, Magali, ayúdenos, o sea, como administrativamente, o sea, como una parte de gestión de recursos humanos, pero no más. Ahí yo fui aprendiendo mucho de la gestión educativa, fui aprendiendo el manejo de docentes, el manejo de padres de familia. Posterior, empecé mucho más a ahondarme en la parte educativa hasta que pues el Señor igualmente, lamentablemente, mi hermanita Magdalena enfermó, le dio un cáncer muy fuerte y ahí fui, yo todo el tiempo fui su mano derecha. Entonces, como yo aprendí, nunca yo soñé, nunca yo dije que voy a ser rectora, jamás lo hice, jamás estuvo en mis planes, pero yo sé que todo este camino el Señor poquito a poquito fue transformando mi vida para esto. Y cuando ya la hermanita se enfermó, la retiraron de aquí porque el trabajo es muy fuerte, en rectorado es muchos frentes, estar pendiente de tantas cosas, más la quimioterapia, no era humano. Entonces las hermanas de la cabeza del Instituto de Hermanas Betlemitas decidieron llevarla. Y yo, la verdad, esperaba que me digan, viene tal hermana. Entonces yo estaba lista, yo tenía todo al día para comunicar a cualquiera. Cuando la hermanita Inés, que es ahora la superiora de la congregación,
me dice, ¿sabe que Magali le queremos pedir un favor? Entonces yo, sí, claro, ¿cuál será? Me dice, hágase cargo usted de la obra. Ese momento yo sentí en mi corazón, o sea, es como la respuesta a todo este camino preparado, ¿no? Y no porque sea un puesto que uno tenga que decir, hoy me siento autoridad, no, sino es la oportunidad desde donde yo puedo seguir sirviendo. Y es ahí donde yo he hecho una retrospectiva en mi vida y digo, sí, o sea, siempre el servicio fue lo que me caracterizó y por donde el Señor fue poniéndome. Entonces, ahora me encuentro aquí. Estoy sirviendo desde mi rectorado con 27 docentes, 6 personal de servicio, 9 personas de administrativos, 470 estudiantes que empezaremos este año lectivo con las monjitas a quienes quiero mucho, mi comunidad. Como les decía a ellas mismas, siento que esa parte de no haber sido religiosa se subsanó al poder trabajar tan cerca de ellas. Entonces, esta es mi vida, a quien le agradezco a Dios enormemente, porque no creo haber podido ni escribir una novela tan perfecta si alguien la pensaba. Solamente de manos de Dios se ha podido ver cada uno de estos matices dentro de mí. Es una historia muy hermosa, muy increíble. Muchas gracias por compartirla. Bien, voy a dar lectura a la cita bíblica escogida para el día de hoy. Está tomada de Mateo 3 del 13 al 17. Dice así: Entonces fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Juan se resistía diciendo: ¿Soy yo quien necesita que tú me bautices? ¿Y tú acudes a mí? Jesús le respondió: Ahora haz lo que te digo, pues de este modo conviene que realicemos la justicia plena. Ante esto Juan aceptó. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua y en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Se escuchó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo querido, mi predilecto. Hermana Magali, por favor, el tema que nos atrae hoy día es el bautismo de Jesús, numeral 537. Ayúdenos con una introducción a este tema, por favor. Sí, pues este es una cita bíblica muy hermosa. Pues como ustedes saben, vamos a hablar acerca del bautismo. El bautismo dentro de los sacramentos, todo sacramento es generador de vida, todo sacramento es generador de dones, de ese contacto del ser humano con Dios. Y en esta cita bíblica, lo que una vez más retomamos y podemos asegurarnos es de la humildad de Jesús, pero sobre todo de su rectitud. Porque si él hubiera llegado a donde Juan el Bautista con prepotencia, yo soy el Hijo de Dios, yo soy autoridad, yo soy el máximo, a ver, quítate yo te bautizo. Pero él dio el lugar que merecía Juan. Él le dio el lugar. Él dijo, tú estás haciendo esta labor y él sabía y tenía muy claro el panorama y el plan de su padre. Entonces, esa comunicación y respeto que él también muestra al decir, tú me bautizas y nos ponemos en esos zapatos, ¿no? No muchos nos ha pasado que de pronto llega una autoridad y dice, no, no te preocupes, lo hago yo, lavo yo los platos. Entonces uno dice, Dios mío, ¿cómo? Entonces, ¿qué sucede en el corazón de Juan? En el corazón de Juan, yo me imagino, ¿no? Se despierta esa de decir, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Verle acercar desde lejos a Jesús, él estaría pensando, ¿y ahora qué hago? Me salgo, le espero, le doy la mano, ¿qué hago? ¿No es cierto? Pero es Jesús quien pone orden en esa vida, orden en ese corazón de Juan y le dice, no, le dice, eres tú debes bautizar, porque así lo has venido haciendo. Sigue una norma, cumple, es recto. Pero sobre todo es esta parte, ¿no? Que dice que en ese momento se abrió el cielo y y se vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posa sobre él. Es ese contacto, esa entrega que Dios hace con su Hijo.
Es decir, que cuando nosotros estamos en el bautizo, pues es Dios quien nos abre las puertas del cielo y quien nos dice, mira, aquí estoy. Y a Jesús hay un signo más grande que es la palomita, ¿no es cierto? Que es como decir nosotros, pues como católicos cristianos, lo sabemos que nuestra base, nuestra fundamentación está en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces es donde se cierra ese pacto de amor, es donde se cierra ese complemento, el cielo Dios, Jesús el Hijo y la palomita, que es el Espíritu Santo. Muchas personas a veces se sobresaltan, no dicen, ay, ¿cómo pueden ser tres personas en uno? ¿Cómo ta, ta, ta? Pero sí es tan fácil como entender que el Espíritu Santo es la esencia del amor entre el Padre y el Hijo. Es ese enlace, ese eslabón que termina de cerrar que el uno está en el otro, que el uno no puede existir sin el otro. Entonces, es súper importante esta cita bíblica en la vida de cada cristiano, porque es cuando viene, perdón que tome, ¿no? Esta parte, cuando viene un hermano separado y dice, ay, ¿cómo le van a bautizar al guagua que él no sabe ni qué pasa? Es por esto, aquí está la esencia del bautismo. Es porque es Jesús, es Dios quien nos abre las puertas y dice, ahora sí, no es que antes no se preocupe o si un niño no está bautizado, no es que Dios no lo mire, pero es como cerrar ese pacto, cerrar ese compromiso, decir, estoy aquí. Estoy aquí para ser católico, estoy aquí para caminar junto a mi comunidad, porque recordemos que Juan el Bautista representa a la comunidad, representa a quienes caminan con Jesús. Entonces, Él le da su lugar. Y sepamos, y es por eso que muchas veces también los jóvenes se desesperan, ¿no? Y dicen, ay, es que yo le rezo a Dios, a Jesús, y Él no me da lo que yo le pido. ¿Por qué? Porque aquí también viene eso. Es el hecho de que nosotros debemos aceptar, porque aquí dice una frase súper importante. Dice, ante esto, Juan aceptó. Y muchas veces a los adultos, a los jóvenes nos cuesta mucho esto, aceptar la voluntad de Dios. Pero es a través de esta unión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros que podemos aceptar de mejor manera. Entonces, esta para mí, la cita nos abre el camino totalmente para entender qué es el bautismo, qué es lo que vamos a ver pues más adelante en nuestro numeral de la Iglesia Católica. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Seguimos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada, Magali Molina Pérez, rectora de la Unidad Educativa Sagrado Corazón de Jesús de La Tacunga, nos está ayudando con el tema del Catecismo de la Iglesia Católica, el bautismo de Jesús, en su numeral 537. Damos agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Las personas que no pueden vernos en vivo en este momento a través de Radio La Tacunga AM, Radio La Tacunga FM o a través de Facebook, posteriormente puede buscar el canal en YouTube, Consejo Diocesano de Laicos La Tacunga. Ahí tenemos todos los programas que se han realizado desde hace 3 años del Catecismo de la Iglesia, explicados por invitados diferentes, numeral a numeral. Bien, voy a dar lectura al siguiente, al numeral, al 537, que dice así. Por el bautismo,
el cristiano se asimila sacramentalmente a Jesús, que anticipa en su bautismo su muerte y su resurrección. Debe entrar en ese misterio de rebajamiento humilde y de arrepentimiento, descender al agua con Jesús para subir con Él, renacer del agua y del Espíritu para convertirse en el Hijo, en Hijo amado del Padre y vivir una vida nueva. Enterrémonos con Cristo por el bautismo para resucitar con Él. Descendamos con Él para ser ascendidos con Él. Ascendamos con Él para ser glorificados con Él. Todo lo que aconteció en Cristo nos enseña que después del baño de agua, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros desde lo alto del cielo y que, adoptados por la voz del Padre, llegamos a ser hijos de Dios. Hermana Magali, por favor, tenemos como 40 minutos para explicar este numeral. Adelante, por favor. Con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, yo creo que debemos situarnos, ¿no? Que en este caso, nuestra Iglesia Católica es necesario y lo vio necesario a través del catecismo reafirmar uno por uno de estos numerales, de estos literales, de estos tópicos, para que el católico tenga y fundamente que lo que nosotros vivimos, cada paso que damos como católicos no es un invento, sino que tiene un fundamento en la palabra y también una razón de ser. Es por eso que aquí nos dice que por el bautismo el cristiano se asimila sacramentalmente a Jesús. ¿Por qué? Porque recordemos que sacramentalmente significa que nosotros estamos haciendo realidad un sacramento. Estos sacramentos que son, es el acto en sí de lo que realizamos, una Eucaristía, el bautismo. Por eso ustedes verán que, por ejemplo, en el bautismo tiene sus signos, ¿no es cierto? Cada uno de ellos hace que tenga lógica lo que estamos viviendo. Entonces dice que esto nos permite asimilarnos sacramentalmente, es decir, que el bautismo lo recibimos a través de un sacramento. Dentro de ese sacramento existirán sus signos que nos van guiando y nos van uniendo con Jesús. El bautismo también nos dice que anticipa en su bautismo su muerte. ¿Por qué? Porque recordemos que como lo leímos anteriormente, cuando va Juan, ¿no es cierto? Y le bautiza, se abren los cielos y dice: aquí está mi hijo muy amado, en él pongo mis complacencias. Pero ese era el inicio de toda la historia que iba a terminar una muerte en cruz. Entonces, el bautismo desde aquí ya se va perfilando y ya el catecismo de la Iglesia Católica nos va dando a entender que el bautismo es entregar una misión. El bautismo le está antecediendo y le está anticipando la muerte a Jesús. Entonces, a nosotros como padres, cuando bautizamos, estamos comprometiéndonos a ayudarle a encontrar a ese niño bautizado esa misión. Pero esa misión, ¿en dónde? Esa misión dentro de la iglesia. Porque no se quede en la muerte, porque nos dice: anticipen su bautismo, su muerte y su resurrección. Porque recordemos, queridos hermanos radioescuchas, que nosotros no adoramos a Cristo muerto, a un Cristo en la cruz. Nosotros miramos esa cruz para recordar que ese Jesús nuestro no se quedó ahí, sino que Él pasó de la muerte a la vida. Entonces, miren, aquí dice: debe entrar en este misterio de rebajamiento humilde. ¿Por qué habla de misterio? Porque sabemos bien los católicos que hay muchas cosas que no vamos a poder entender con nuestra capacidad humana. Y es por eso que ahí está la palabrita misterio. Porque no sé si les ha pasado y les invito a que revisen. Cuando usted mira una fotografía de que ahora los fotógrafos les ha dado muy, muy de moda el justo tomar la foto cuando le están regando el agüita al niño en la cabecita. No sé si sea, y les invito a que vean si tienen una de esas fotografías. Salió un reportaje en National Geographic incluso, que en varias de esas fotografías, cuando se está regando el agüita, se ve cómo se forma un rosario.
Entonces son cosas misteriosas que por más que uno quiera encontrar una explicación, no hay ninguna más, una respuesta más lógica que es lo divino. Simplemente la parte del espíritu, Dios hace lo suyo, Él es el dueño de todo. Entonces, a través de este misterio, que muchas cosas no vamos a poder entenderlas, no vamos a poder interpretarlas, a través de este bautismo, deja en nosotros esta forma de rebajarnos. Pero no el hecho de pronto agachar la cabeza y que nos peguen y que nos traten mal, no, sino que nuestro corazón sea humilde y lleno de arrepentimiento, que nos hace similares el momento que nos bautizamos, nos hace similares a Jesús. Por eso dice rebajamiento humilde y de arrepentimiento, de arrepentimiento para descender al agua con Jesús. ¿Por qué? Porque es un reconocerse que estamos entrando en un sector que le corresponde a Jesús, a nuestro Dios, ¿no es cierto? Y el símbolo, el signo, el sacramental es el agua. Pero ¿para qué nos invita a descender? ¿Nos invita para dejarnos ahí? No, porque descender se une con lo que ya lo decíamos, con la muerte, bajar, caer, morir. Pero ¿para qué nos hace morir con Él? Para también resucitar y subir con Él. Y como hablamos que dentro del bautismo, el sacramental, el signo más importante es el agua. ¿Por qué? Porque cumple la función de purificación. Porque recordemos que con el bautismo se elimina, se borra nuestro pecado original. Entonces, el agua es quien lleva el papel fundamental en este sacramento. Y es por eso que dice que nos permite renacer del agua y del Espíritu. Porque si no fuera un agua con Espíritu Santo, es decir, un agua bendita, sería un agua cualquiera, ¿no es cierto? Pero nosotros, ¿de qué tipo de agua renacemos? Renacemos del agua y del espíritu. Es decir, que dentro del signo del bautismo no solamente es el agua simple, sino es el agua a través del Espíritu Santo, que está llena el agua del Espíritu Santo a través de ¿quién? De la bendición del sacerdote, que es el ministro de este bautismo. Entonces, miren, de este pequeñito párrafo, cómo hemos ido entendiendo varios signos, varias, de pronto, cositas, simbolismos que no habíamos pensado antes. Entonces nos dice que este renacer del agua y del espíritu, ¿qué nos invita? Para convertirse, dice, para transformar, dejar lo viejo y pasar a lo nuevo, en el Hijo, en Hijo amado del Padre y vivir una vida nueva. Recordemos, y aquí sí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, que el pecado original no es de pronto el estar desnudos o tener algún contacto físico, sino es la desobediencia. ¿Por qué Adán y Eva terminaron en ese pecado original? Por desobedecer. Entonces, el hecho que nos invita el bautismo, nos invita a convertirnos y con ese signo del agua y del espíritu, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Nos reafirma cómo se abren los cielos, como nos decía la palabra, y nos dice, este es mi Hijo muy amado. Y nos invita a vivir una vida nueva. Y esa vida nueva tiene que ser pues acompañada, por eso en el bautismo, aunque esto ha tenido un poco de controversia desde que el Papa dijo que ya no debían haber padrinos y cosas así, en el bautismo nos invita a una conversión de vida, a un nuevo renacer. Pero como nosotros a un niño lo tenemos que acompañar, es por eso que es súper importante el papel de la comunidad, el papel de papás, el papel de padrinos. Y es ahí donde los papitos que hemos tenido la oportunidad de ser parte de un curso de bautizo, ¿qué nos dice el padre? No escojan al padrino porque tenga plata. No escojan al padrino porque es el asambleísta. ¿Por qué? Porque necesita ser un padrino cercano que le acompañe a vivir esta vida nueva. Que si le ve que de pronto en vez de convertirse está yendo para atrás, le vuelva a encauzar.
Entonces, yo tampoco puedo por compromiso coger a mi padrino que sea una persona que no cree igual que yo, porque no estaríamos dándole la verdadera continuidad que busca que se dé el bautismo. ¿Qué tengo que pensar cuando elijo a un padrino? Que sea una persona cercana, una persona creyente, que tenga la facilidad de pronto de estar juntos. Recordarán las tradiciones, ¿no? De antes que el ahijado tenía que hasta arrodillarse a pedir la bendición al padrino, que hoy se ha ido perdiendo mucho ese tipo de tradiciones, pero por lo menos hoy en día que muestre respeto, saludo, que cuando el papito de pronto, cuando entran en esa edad del burro que se dice, sobre todo, el papá tenga ese apoyo de decir, mira, no quiere hacer la confirmación. Ya, mire, señor, que es el padrino, no quiere ir a misa. Y que sea, que le diga, no que le diga, "Ah, qué bueno, yo tampoco voy", sino que le diga, vamos, yo te invito, te acompaño, vamos, hagámoslo. ¿Por qué? Porque la idea es vivir bajo los preceptos de la iglesia como verdadero hijo de Dios, porque en el bautismo el Señor nos está declarando como hijos amados, como sus predilectos. Y es por eso que quienes hemos ido pues a una Eucaristía de bautismo llega cuando ya les bautizan, ¿qué dice el Padre? Démosles un fuerte aplauso porque ya son parte de nuestra comunidad. Entonces, los que vamos a la Eucaristía no nos quedamos libres. Como fuimos testigos de ese sacramento, también tenemos vela en ese entierro, también tenemos que meter por ahí nuestra cuchara si es que vemos que no, ya luego de unos años no quiere hacer la primera comunión, no quiere hacer la confirmación, tenemos que ser quien diga, mira, yo te vi bautizarte, te comprometiste, mira, tu papá, tu padrino, dijeron, sí prometo, sí me comprometo, renuncio al mal, porque son todas esas cosas que en la Eucaristía se van diciendo, porque lo único que busca este sacramento es la vida nueva. Sí, vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de la Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Bien, estamos de vuelta con su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada Magali Molina Pérez, rectora de la Unidad Educativa Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de La Tacunga, nos está ayudando con su explicación y comentarios al tema del Catecismo de la Iglesia Católica, el bautismo de Jesús, en el numeral 537. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, por su autorización para realizar este programa, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga, que hacen posible este programa. Las personas que no pueden vernos en vivo por la señal de Radio La Tacunga AM y FM o por Facebook, puede sintonizar el canal Consejo Diocesano de Laicos La Tacunga y ahí nos va a encontrar con todo el material desarrollado desde hace 3 años. Bien, hermana Magali, por favor, parece que todavía le falta argumentar un poco más del tema del numeral 537. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, como estábamos hablando en este numeral, estamos tratando netamente sobre el bautismo. Y como ya lo decía, este numeral nos lleva nuevamente a pensar que sin Cristo somos nada. Nos dice, enterrémonos con Cristo por el bautismo, para resucitar con Él. Descendamos con Él para ser ascendidos con Él. Ascendamos con Él
para ser glorificados con Él. Y aquí miren, y muy inteligentemente quien haya escrito este catecismo de la Iglesia Católica nos muestra los 3 estados de vida en el cual nosotros como católicos creemos. Al decirnos enterrémonos con Cristo por el bautismo, nos está invitando a recibir este sacramento. Y nos dice cuando se entierra una persona, ¿por qué se entierra? Es porque está muerta, ¿no es cierto? Entonces nos dice que esa muerte nosotros no podemos vivirla solamente cuando ya cerramos nuestros ojos, sino corporalmente. Cuando nuestro espíritu es el que ya ha fenecido, hemos dejado de tener esperanza, de tener amor, y ahí es donde este bautismo nos hace resucitar. Pero no nos deja así como que ya vuelve a vivir y ya, sino le vuelve a dar un poquito más de sal a nuestra vida y nos dice para que ascendamos con Él. Es la corona de la vida que tanto hablamos, es el hecho de el estar junto a Jesús, esa lucha, esa misión como católicos cristianos que somos, que buscamos llegar al cielo. Y es lo que nos pide también en los 5 mandamientos de la Santa Iglesia, que nos dice, busquemos ser santos. Esa parte ya no solamente se queda en la parte terrenal, en el hecho de que aquí nos bautizamos para tener una buena vida, para transformarnos, para morir y resucitar, es decir, volver a tener una vida, sino trascender más allá y nos invita ahora a glorificarnos junto a Él, que es la parte que el Santo Padre, Papa Francisco, nos habla mucho en este tiempo, que es buscar la santidad, buscar ir más allá de simplemente vivir bien. Y si nosotros hacemos un análisis con la vida de los santos, que yo les invito que si no lo han hecho, leer la vida de los santos fortalece mucho nuestra fe. Saber de ellos fortalece mucho nuestro sentir como católicos, porque vemos todas las tribulaciones que ellos pasaron, que ningún santo, y como bien dice ese dicho, ¿no? No hay ningún santo que no tenga sus pecados, no fue porque pudo haber sido un pecador antes, ni tampoco hay ningún pecador que no tenga un futuro de santo. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que si nosotros nos entregamos y dejamos que el Señor, que esa agua y ese espíritu que nos hablaba arriba, se centre en nuestro corazón y nos podamos convertir, podemos resucitar con Él, pero aún más ascender y vivir esa santidad que nos pide. Miren, escuchen esta parte súper interesante que dice, todo lo que aconteció en Cristo nos enseña que después del baño de agua, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros desde lo alto del cielo y que adoptados por la voz del Padre, llegamos a ser hijos de Dios. Y aquí la importancia, y sí me permito recalcar nuevamente el hecho de que como padres debemos ser muy conscientes de demorarnos lo menos que podamos en bautizar a nuestros hijos. Porque este sacramento es el compromiso, es el signo, es el sacramental que falta entre la tierra y el cielo para decir, yo como papá, Jesús, Señor, Yahvé, te entrego a mi hijo. Y que Dios me diga a mí como padre y en testimonio de los padrinos, lo acepto como mi hijo muy amado. Entonces, desde ese signo de compromiso, de unión, de que yo a este niño no lo estoy criando sola, no lo estamos criando solos, sino en presencia y a la luz de Dios. Entonces, es muy importante, yo siempre digo a los papitos, incluso cuando vienen a veces ya con 5, 6, 7 años sin ser bautizados, pues no piensen en la fiesta. No piense en el hecho de que si tengo o no tengo para invitar a tal, a tal, a tal. Piense en el regalo que usted le está privando a su hijo. Que sí, que Jesús, que Dios lo va a ver, lo va a cuidar porque es su criatura, porque Dios nos creó, Dios es quien da el soplo de vida para que exista un nuevo ser. Pero le estoy privando de que Dios le diga, tú eres mi hijo amado, de que lo acepte, de que junto con usted se comprometa a vivir una vida nueva con ese nuevo ser que él mismo ha permitido que venga a este mundo. Entonces, en conclusión, sí quisiera manifestar que este numeral es muy rico y junto con la lectura que pudimos pues ya analizar, nos dejan claramente que el bautismo
es el sacramento que nos acerca a Jesús y que nos marca la vida de poder morir, resucitar y ascender con Él. Es decir, que nos da, recordemos que todo esto yo empecé diciendo que el bautismo es una entrega de una misión. A través de este sacramental, a través de este signo, varios signos que se realizan en el bautizo, pues nosotros tenemos nuestra misión, tenemos el compromiso de vivir una vida nueva. ¿Para qué? Para enterrarnos con Cristo, resucitar y ascender con Él. Es decir, todo lo logramos, todo este camino de vida lo logramos iniciando con un buen bautismo, acrecentarlo en nuestro corazón y podremos tener la claridad de nuestra misión, que es vivir una vida nueva, renovarnos, convertirnos cada vez que necesitemos, porque tenemos la compañía y la seguridad de que Dios nos acepta como hijos cuando nos dice, este es mi hijo amado. Entonces, creo que nos queda bastante claro el hecho de la importancia del bautismo. Si conocemos por ahí alguna persona que todavía no lo ha hecho, pues regalémosle este link para que pueda escuchar ese regalo tan precioso que le está negando a un niño dentro de su inocencia. Sí, gracias. Está muy clara la explicación. Hay muchos grupos que no son católicos y andan convenciendo a la gente de que el bautismo que recibieron no vale. Entonces se los convencen y los bautizan nuevamente, hasta los vuelven a casar. ¿Qué puede decirle usted a ellos? ¿Qué mensaje les envía? Bueno, primeramente, pues como ustedes saben, nosotros no nos podemos desbautizar. Si ya nos bautizamos dentro de la Iglesia Católica, pues siempre será católico, aunque le digan mil cosas. Yo recuerdo que alguna vez un sacerdote contaba en su homilía que había sucedido que una persona X había llegado hasta la catedral y le había dicho, ¿sabe qué, padre? Quiero que me anule mi bautizo. Entonces el padre le decía, no, es que no puede ser, no, es que ahora yo conocí la verdad, ahora yo sé que ustedes me engañaron y ya no quiero ser bautizado y que quería algún papel que le diga que ya no es católico. Entonces el padre nos decía, no, es imposible porque el bautismo es un sacramento que, como ya lo decíamos en el numeral, es un misterio que a través del cual nosotros no acogemos el compromiso. Entonces, ¿qué le corresponde a esta persona? A estas personas que a veces se dejan convencer. Es el hecho de saber que ahí está su bautismo, ¿no? Es como difícil, pero sí yo les dijera, o sea, que antes de asumir irse a otra religión, pues la conozcan. Porque muchas veces, y el típico discurso, ¿no? Dice, yo cuando era católico era mala persona, o era así, o era asado. Y no es el hecho de ser o no ser católico. Yo decido cómo ser, yo decido si soy bueno, si soy malo, porque conocemos buenos católicos, también pues un poco de testimonios medios fallosos, también pastores medios fallosos y todo lo demás. Pero todo depende primero de conocerla y amarla a la iglesia. La iglesia tiene una riqueza inigualable. Hay personas que dicen, ay, ahora yo me sé la Biblia y cuando iban a misa se dormían en el sermón o cuando iban a misa ni escuchaban las lecturas. Entonces, a veces somos muy buenos para juzgar, pero no nos dedicamos a conocer. Entonces, sí, lo que yo puntualmente les dijera es conozcan a la Iglesia Católica, déjense enamorar de esta Iglesia madre que es tan perfecta y como bien decía un dicho, ¿no? Que Napoleón Bonaparte le dijo cuando no quiso un obispo no quiso darle el oro de la iglesia para sus cruzadas, ¿no? Le dijo, destruiré tu iglesia. Y pues creo que era Pío XII, si mal no me equivoco, le dijo, pues si ni los que estamos adentro lo hemos hecho, menos tú. Y es verdad, porque al ser un grupo humano tenemos como Iglesia Católica errores, pero como dice la palabra de Dios, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y esa gracia es la que viene del Espíritu Santo. Entonces, simplemente conocerla, amarla, disfrutarla,
entender una Eucaristía para poder vivirla. Muchas personas que dicen, ay, esa Eucaristía más aburrida, ¿es por qué? Porque no saben lo que pasa. Entonces no saben cuándo, por ejemplo, el Padre en la elevación es el momento más sublime, ¿por qué? No lo entienden. Entonces de pronto lo viven como un ritual cualquiera, ¿no? Entonces, al conocerla, uno puede amarla, puede valorarla, extrañarla. Por ejemplo, lo que muchos nos pasó cuando entramos a pandemia, la Eucaristía, que íbamos domingo a domingo y algunos hasta domingo y jueves, no, ya no podíamos ir, entonces era esa falta ya que le hacía a uno, ¿no? Pero cuando la ama y la conoce, porque si no, pues uno allá no le hace ni caso. Efectivamente, así es. Muy bien, estamos llegando a la parte final de nuestra entrevista con Magali Molina Pérez, rectora de la Unidad Educativa Sagrado Corazón de Jesús en La Tacunga. Vamos a la parte de saludos, nuestro saludo respetuoso a toda esa audiencia que nos sigue sábado a sábado por Radio La Tacunga, AM y FM, por Facebook y por YouTube. Un saludo especial, pues, a la Unidad Educativa Sagrado Corazón de Jesús. Deben estar pendientes de su autoridad ahí, aquí en la entrevista. Un saludo también a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Hermana Magali, pues, no queremos irnos sin escuchar su mensaje final. Bueno, pues mi mensaje final, primero felicitar a Radio La Tacunga por este espacio donde como laicos podemos interactuar. Yo sé que cada uno trabaja como laicos dentro de nuestras trincheras, ¿no? Pero es súper importante este lugar, pues Dios le pague, Juanito, por siempre esa invitación, tomarme en cuenta. Es para mí un regalo, verdaderamente una alegría. Simplemente decirles a nuestros radio escuchas que amar a la iglesia no le hacemos el hecho de que yo la ame o no la ame, no le doy ni le quito nada, porque quienes nos beneficiamos de ese amor a nuestra iglesia católica somos nosotros. De pronto, a veces los jóvenes tienden a decir, a mí no me importa Dios, de pronto piensan herirle a Dios, pero quienes verdaderamente se hieren al no tenerlo en su vida son esos jóvenes. Desen la oportunidad de conocer a nuestra iglesia, a esta iglesia santa, una sola, verdadera, católica, que tiene muchos regalos. Simplemente con ir y escuchar una Eucaristía bien escuchada, sin dormirnos, sin estar de pronto en el teléfono, que hoy es la mayor tentación, sin estar fijándome quién entró, quién salió. Créanme que el día que nosotros nos proponemos escuchar una Eucaristía, saldremos llenos. Saldremos renovados porque es lo que hace la palabra de Dios, que siempre nueva, siempre antigua, siempre renovadora. Entonces, invitarles a que no se cansen de escuchar, que busquen de pronto estos grupos de eclesiales, son la salvación y son el oasis de la vida de muchas personas, porque todos tenemos una dificultad y a veces por ese orgullo, por esa forma de no querer que el otro sepa que estoy pasando por esto, no lo hacemos. Pero saber que personas igual que usted, igual de preocupadas, igual de sin plata, igual de desesperadas que podemos ser, de enfermas, encontrarse en un solo lugar para entregar juntos a ese Señor esas necesidades es inigualable. Yo agradecer en este momento a mi grupo de renovación que jamás me ha dejado, que aunque yo les he abandonado un poquito por mis responsabilidades actuales, pero siempre están pendientes de mí, a mi Carmita Rocha, a mi mami, que es ahora servidora del grupo, a toda mi renovación, a esos sacerdotes que donde yo los encuentro puedo darles un abrazo, al mismo Padre Guido, que ha sido varias veces mi paño de lágrimas, agradecerles por siempre ser ese rostro de Cristo en mi vida. Muchísimas gracias. Le agradecemos una vez más a nuestra hermana Magali Molina por haber aceptado esta invitación y dialogar pues con nuestra audiencia de este importantísimo tema del catecismo. Amigas y amigos, esta fue una transmisión más de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver el próximo sábado con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, que Dios nos bendiga. Hasta la próxima.
Gracias, Magali, muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.